Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar otra vez aquí reunidos en armonía por la presencia de nuestro Dios y que estamos aquí buscando de su presencia cada vez más y de su palabra. Hoy también vamos a ver la importancia de continuar buscando constantemente la palabra de Dios y más ahora en estos últimos tiempos que estamos ya aguardando la venida del Señor. Cada día está más cerca que cuando creímos y ya debemos de permanecer en el Señor y estar preparándonos para el arpazo, para ser levantada la iglesia. Así es que en esta tarde yo te doy la más cordial bienvenida aquí a Ministerios Ebenecer, de Iglesia Edificados en Cristo, y que juntos escudriñemos este día que es miércoles, un miércoles más para estudiar la doctrina bíblica, ya que eh, la doctrina es el fundamento, la doctrina bíblica es el fundamento en el caminar cristiano y que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de falsa doctrina y evitar caminar en caminos erróneos y que sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Así es que pongamos este tiempo en las manos de nuestro precioso Dios y Salvador Jesucristo y que Él nos dirija por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo. Padre, nuestro entendimiento no alcanza a comprender tanta bondad, tanta misericordia y tanta sabiduría de tu palabra. Por eso en esta tarde, Señor, te suplicamos que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que también podamos enseñar, pueda enseñar, Señor, que abra yo mi boca y tú la uses y dé la palabra, Señor, de manera que se pueda entender, para que al entenderla por la unción poderosa de tu Espíritu Santo la podamos poner por obra mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre, en esta tarde estamos muy agradecidos por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez. Señor, síguelo bendiciendo, derramando de tu unción poderosa, de tu revelación de tu palabra. Y que así, Señor, todos unidos por en Jesucristo podamos ir avanzando y que estemos aguardando todos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. Estamos, cada tema, aunque este curso dice que es doctrina básica. La verdad es que estamos viendo temas muy profundos. Toda la palabra es muy profunda y hay que caminar, no hay que quedarnos en la orilla, sino hay que ir caminando hacia las aguas profundas. Hay una sabiduría tremenda de la palabra de Dios que la sabiduría de Dios no hay quien la alcance, y aún en la eternidad Dios nos va a seguir enseñando. Así es que es preciosa la palabra de Dios. Dice que este cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es esto lo que debemos deleitarnos, que la palabra de Dios siempre halle cabida en nuestro corazón y para que permanezcamos en Cristo. Y como acabamos de decir, sabiendo que la venida de Cristo está cerca,
y que podamos ser levantados, como dijo el apóstol Pablo. Estamos esperando la parucía y primero resucitarán los que nos antecedieron, los que durmieron, y luego nosotros. Y que llevemos las vestiduras limpias. Por eso este tema que hoy también vamos a ver, vemos cómo el Señor levantó el ministerio de el que le llamamos los primario, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para hermosear a la novia, para que sea una presentada la novia con vestiduras limpias, para que juntos vayamos allá al Bima de Cristo. Allí se recibirán galardones, porque los que no estén preparados, que tengan las vestiduras no limpias, van a regresar avergonzados. Y los que, por la gracia del Señor, sigamos arriba, seamos levantados a las bodas del Cordero. Celebraremos las bodas del Cordero durante los 7 años, que aquí, los que se quedaron, va a venir la semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación. Y es un tiempo como de angustia como nunca ha habido. Entonces, de verdad que debemos prepararnos, porque ese tiempo no se hizo para la iglesia, pero los que no tengan las vestiduras limpias se van a quedar. Entonces, debemos de prepararnos con temor y temblor delante de Dios y buscar el rostro de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver, por esto, el ministerio quíntuple es el que también ministra el alma. Y esto ya es la tercera clase que damos de esta preciosa tema, de esta preciosa lección de este tema. Entonces, por favor, trae tu Biblia, trae tu carpeta y vamos a comenzar ahí en la administración del alma, sabiendo que esta es la tercera clase. Y voy a ser muy breve en el resumen para que nos dé tiempo de profundizar un poquito más hacia la clase de hoy. Aquí, como vimos, dice en Segunda de Corintios, por tanto, amados, Segunda de Corintios 7:1. Trae tu Biblia, esta es la preciosa palabra de Dios, la tenemos que amar. Es un milagro tener este precioso libro sobrenatural en nuestras manos y que a través de ello seamos alimentados. Bien. Aquí dice en Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque aquí ya está hablando el apóstol Pablo a los salvos, a los que hemos sido ya los que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y nuestro espíritu fue vivificado. Entonces, ya tenemos la salvación, pero nos debemos de limpiar de toda inmundicia para ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios. Y miren, los hombres, recordemos esto, y que para fines didácticos, no es que estemos así, es para fines didácticos. Somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y como acabamos de decir, al recibir a Cristo no es como Señor y Salvador en nuestro corazón, el espíritu del hombre, porque sí teníamos espíritu del hombre, pero estaba muerto, pero no es que no tuviéramos, estábamos muertos en cuanto a una relación con Dios. Pero al recibir a Cristo, nuestro espíritu es vivificado y empezamos a tener comunión con Dios, porque viene a habitar el Espíritu de Cristo a nosotros, y también cuando recibimos una vez al Señor Jesús en nuestro corazón, también viene a morar el Espíritu Santo a nuestro espíritu, que viene, y el Espíritu a nuestro corazón, y el Espíritu Santo es el que nos va a hablar a nuestro espíritu, y porque ya ha sido vivificado. También tenemos alma. En el alma está la mente, las emociones, los sentimientos, la inteligencia. Entonces es el alma. Y esta es la que tiene que ser transformada.
recordando que la primera ministración es la que cuando en obediencia fuimos a las aguas, fuimos bautizados en las aguas y empezó la primera ministración del alma. Esta lección es la ministración del alma, pero debe de seguir un proceso, porque ya somos salvos, nuestro corazón ya fue limpio, pero nuestra mente tiene que ir siendo transformada. Como decía el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12:2, no se conformen este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros, para con ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces, y el cuerpo es el que va a ser transformado a semejante al de Cristo. También todo vamos a ser transformados a la semejanza de Cristo. Nuestro cuerpo va a ser transformado, pero esto más adelante, mucho más adelante. Entonces, cuando recibimos a Cristo, es el primer paso. Después, y recibimos al Espíritu Santo al momento de recibir al Señor Jesús, y nuestra alma tiene que ir siendo renovada. Por eso aquí dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora que ya somos salvos del pecado, porque el Señor venció la muerte, porque la paga del pecado era muerte, el Señor venció el pecado, la muerte, la condenación. Ya no vamos a tener, como dijo ahí en el Evangelio de Juan, ya no tendremos temor a la condenación porque ya hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ahora que somos salvos del pecado, debemos limpiar nuestra alma de la influencia del pecado y de la mala manera de vivir que heredamos de nuestros padres, todo lo que traíamos de las tinieblas. Y solo así disfrutaremos de la vida abundante y tendremos paz. Por eso el apóstol Pedro dice ahí en primera de Pedro 1:18, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosa perecedera como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Esto lo vimos más extensamente este domingo que fue la Santa Cena, gracias a Dios. Y ahí vimos que nuestra redención no se pagó con oro o plata, sino ¿con qué se pagó? Alguien puede poner su micrófono y me puede decir, ¿con qué se pagó? Lo vimos el domingo. ¿Con qué se pagó? Aquí lo vemos en el versículo 19. Con la preciosa sangre de nuestro, con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, hermana Lulu. Así fue. Entonces, en este versículo nos muestra claramente que la muerte expiatoria, ¿se recuerdan? Eso fue lo que vimos. La muerte expiatoria de Cristo es la que obtuvo redención. Fuimos redimidos, así como lo dice aquí el apóstol Pablo. Pedro, fuimos redimidos y recibimos liberación de la esclavitud del pecado y la restauración del hombre a una relación correcta con Dios. Porque antes de nacer de nuevo, antes de tener un nuevo corazón, no teníamos ninguna relación correcta, ni teníamos comunión con Dios siquiera. Entonces, como dice ahí en Efesios 1:7, dice, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, recordando que la salvación es por gracia, es por la fe y no por obras para no gloriarnos, pero una vez que hemos sido salvos, sí somos preparados para toda buena. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el Señor Jesús nos habló de un ejemplo claro de un joven rico, y ahí dice que Jesús lo amaba. Dice, y Jesús amaba. A ti también te ama tanto el Señor. Y no quiere que nadie se pierda, haz que todos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Y este muchacho, como se sentía autosuficiente y ponía sus posesiones en primer lugar para después colocar al Señor Jesús.
Y este no es el orden de Dios. Primero debe de ser el Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A partir de ahí ya va para abajo. Debemos de dar al Señor el primer lugar y no amar más. O sea, las riquezas no son malas y si nos las da el Señor, saberlas administrar porque de ellas vamos a dar cuentas. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero y poner esto antes que el Señor. Por eso aquí dice, y primero ponía en lugar sus posesiones y después colocaba al Señor Jesús. Esto no debe de ser así. Y lo vemos en este ejemplo. En Marcos 10:22 dice, pero él, o sea, el joven, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces, después de esto, el Señor Jesús afirma que la salvación no es por obras, no se puede entrar al reino de Dios por esfuerzo propio, pero a todos los que creamos en Él, que lo pongamos en primer lugar, hizo la siguiente promesa. Y Jesús dijo, en verdad os digo, ¿cómo? Poniendo en primer lugar al Señor Jesús. No hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o madre, o padre, o hijo, o causa, o tierras por causa de mí, por causa del Evangelio. Esto quiere decir que pongamos al Señor Jesús como prioridad en nuestras vidas. Y continúa el Señor diciendo que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas y madres e hijos y tierra. Entonces aquí vemos que el Señor nos proveerá de ricas bendiciones, tanto espirituales y materiales. Y continuó diciendo, junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Así es que el hombre por sus recursos, por sus medios, por sus obras, no puede llegar a la vida eterna. Esto es por gracia, es un regalo de Dios a nosotros, porque a Cristo le costó todo y es por la fe en el Señor Jesucristo. Así que una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos ser gobernados por su señorío y hemos recibido vida nueva. Pero entonces en nuestra alma que nos impide caminar con libertad. Este término es bien importante, que también lo que vimos el domingo, que fuimos redimidos, o sea, fuimos libertados. Aquí también, en nuestra alma, que no hay cosas que nos atan y que nos impiden caminar con libertad. Y por eso es tan importante que nuestra alma sea ministrada. Vimos todo esto en la primera clase, no lo voy a repetir por el tiempo. También tocamos el proceso de la ministración y como también ahorita lo volvimos a recordar que a través del bautismo recibimos la primera ministración del alma y bueno, todo eso se explicó en la primera clase y también vimos otros aspectos muy importantes de la administración como es la consejería y qué tan importante es escuchar consejos y aceptar la corrección para que seamos sabios el resto de nuestras vidas. Y allí se tocó como ejemplo a Roboam, hijo de Salomón, ¿lo recuerdan? Y no hizo caso a los sabios consejos de las personas maduras que aconsejaban a su padre Salomón. Si recordamos, no ha habido, después del Señor Jesús, no hay otra persona más sabia que haya caminado aquí que el rey Salomón, después del Señor Jesús, porque Salomón recibió sabiduría y también recibió riquezas. ¿Por qué? Porque él no buscó estas cosas, sino le dijo que quería tener un corazón que gobernara con justicia a su pueblo. Entonces,
Si quieren eso, nada más una recordada para que lo veamos. Ahí está en Primera de Reyes, si me acompañan ahí en Primera de Reyes por el capítulo 3, creo que es. Sí, miren, ahí lo voy a pasar para acá, nada más estamos viendo un pequeño resumen, ¿eh? Aquí dice Salomón oró pidiendo sabiduría. Aquí tan importante, y ahorita vamos a ver una de las cosas, cuando seamos ministrados por la palabra, recibiremos también sabiduría. Y miren, aquí Salomón ora pidiendo sabiduría. Este capítulo me encanta porque Salomón, después de que el rey David parte, que muere, sube al trono Salomón por designios del Señor. Y él aquí vemos, fíjense lo que dice, y bueno, veamos, dice, y el rey, o sea, está hablando ya de Salomón, fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Entonces, ¿de quién es descendiente Salomón? Es del rey David. Entonces dice, según él anduvo delante de ti, así anduvo el rey David. Y por esta fidelidad el Dios le concedió que siempre iba a haber un descendiente de su trono. Y por eso sabemos que el rey David, el Señor Jesús desciende de la familia de David. Y dice aquí, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia, que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre, David, aunque soy muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste. Un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Y aquí estamos viendo que el Señor se le apareció en sueños. Y él le dijo que le pidieran, dice, aquí vemos, y el Señor Dios le había dicho, aquí está la petición. Ay, ¿dónde quedó? Y Salomón amaba. Y bueno, aquí el Señor le dice, y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, y para discernir entre el bien y el mal. ¿No? Da pues, aquí está, tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. A la petición que le dijo Dios que le pidiera, Salomón pidió esto. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Qué tan importante es pedir el discernimiento a Dios. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, ni has pedido para ti inteligencia para administrar. No, perdón, sino que has pedido, o sea, no pidió esas 3 cosas anteriores, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí que he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Fíjense las palabras del Señor, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará
perdón, ni se levantará ninguno como tú después de ti. O sea que después del Señor Jesús, el hombre más sabio fue Salomón. Dice, también te he dado lo que no has pedido, o sea, por buscar al Señor. Fíjense, lo que él no había pedido también se lo concedió el Señor. Tanta riqueza como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. ¿Qué tal? Entonces, esto fue lo que pidió Salomón cuando Dios se le apareció en sueños. Era el versículo que estaba, aunque se los parafraseé, pero aquí está el versículo. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y esto fue lo que pidió Salomón. Así es que, pero Roboam fue el hijo de Salomón. Y ahora el hombre sabio pues estaba rodeado de otros sabios. Este mismo rey Salomón escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Esos sabios eran los que pues andaban junto con Salomón y por eso es importante juntarnos con sabios para volvernos sabios. Entonces, aquí vemos, y lo dice la misma palabra, pero misma palabra de Dios, y aquí vemos que Roboam, cuando entró a gobernar, esto se vio en la primera clase que vimos que Roboam, aquí otra vez lo voy a sacar, no siguió los consejos de los sabios, de los ancianos que aconsejaban al rey Salomón, sino que le hizo caso a los jóvenes con los que él se había criado. Entonces no siguió los sabios consejos de ellos, sino el mal consejo de estos jóvenes y por eso dice, pues no le fue nada bien y tuvo consecuencias severas y de ahí se dividió el reino de Israel. Entonces ahora podrán ver también, lo pueden volver a buscar en sus casas, todo eso se leyó en esa clase y también vimos que otro de los aspectos importantes de la ministración del alma es la liberación de demonios. Aquí se tocó el tema de cuando el Señor Jesús liberó a una mujer que era gentil, a Sinofericia, por la fe que ella tenía. Y entonces vimos que hay demonios que quieren influenciar el alma de los cristianos. Cuando los cristianos han abierto puertas, han otorgado derechos a los demonios, como con pecados, y abren puertas, faltas de perdón, que es un pecado, entonces, o participando en las obras de las tinieblas, se abren puertas. Entonces, es importante la administración para obtener esta liberación de demonios. Entonces, estas entidades quieren estorbar al cristiano, tentándolo, engañándolo, acusándolo, condenándolo, oprimiendo, deprimiéndolo, destruyendo y robándole la paz. Por eso debemos de estar constantemente leyendo la palabra de Dios, constantemente ser llenos del Espíritu Santo, sabiendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como vemos con este propósito, es importante la administración del alma de estas entidades que quieren dañar la relación del cristiano con Dios y que no disfruten de la vida abundante que nos vino a dar el Señor Jesucristo. Estoy haciendo un resumen. Y también vimos que la administración es para reentrenar el alma, porque veníamos, como lo vimos, con veníamos de las tinieblas y aquí como lo vimos, el alma responde según la información que tiene almacenada y así va a responder sea buena o mala de lo que traíamos del mundo. Entonces, esa información condiciona nuestra conducta a vivir en la mayoría de las veces y muchas de ellos puede ser que
como se traía toda esa información, pues vivíamos la mayoría de las veces deprimidos, tristes, con miedo, violentos. Y por ello algunos creyentes se refugian en costumbres insanas, tales como tabaquismo, alcohol, drogas, sexos ilícito. Muchos de estos se traían de las tinieblas ya, y por eso es importante la administración del alma para ser libre de todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque de nuestra vida anterior aún traemos esta mala manera de vivir y que nos hacen reaccionar de manera equivocada. Y por eso es necesario saber que Dios tiene cuidado de ti. Tú eres importante para Dios. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Él dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros y es por eso que debemos buscar ayuda con un ministro. Lo veíamos que no es con cualquier persona, sino con un ministro, para que nuestra alma sea reprogramada y reentrenada. Todo esto lo vimos la clase pasada. Y hoy ya vamos a comenzar en otra de los beneficios de la ministración del alma, y es esta. Y aquí vamos a ver en este punto, como estamos viendo, de esto es el punto quinto, que es la necesidad de la ministración. Por eso necesitamos ser ministrados. Y comenzamos ahí, en este punto 5, que es la necesidad de la ministración. Si por favor me acompañan aquí a la carta tercera de Juan, sabiendo que el apóstol Juan que escribió, ¿alguien me puede decir qué fue lo que escribió el apóstol Juan? Inspirado por el Espíritu Santo, que escribió el apóstol Juan. ¿Se recuerdan? Es uno de los 4 evangelios, el cuarto, el evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Es el Evangelio de Juan y escribió estas 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y también el Apocalipsis. Bueno, acompáñenme por favor a la tercera carta de Juan 1:1. Les voy a leer esto. El anciano, al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Miren, aquí qué tan importante es que nos congreguemos y que también nos amemos, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Este es el primero y más grande mandamiento, pero también debemos de amar al hermano. Así también escribió el apóstol Pablo en la primera carta de Juan 3:23, dice, y este es su mandamiento, está hablando del Señor Jesús, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Qué tal? Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Juan amaba a Gallo, a quien dice, a quien yo amo en verdad. Así nos debemos de amar los hermanos en Cristo. En segunda de Juan también dice el apóstol Juan esto acerca del amor entre hermanos. Dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es muy importante esto, que nos amemos unos a otros. Por eso es tan importante que nos congreguemos, porque en las plataformas pues nos vemos un ratito, pero allá en la congregación estamos en coinonía, podemos ayudarnos unos a otros y aparte, además, servir al Señor por gratitud. Entonces, aquí en esta carta que estamos viendo acerca de este tema de la administración del alma, el apóstol Juan dice, amado, o sea, está hablándole ¿a quién?
como dice en el versículo 1, amado Gallo. Entonces, aquí en el versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, aquí el apóstol Juan está viendo que Gallo había sido prosperado en su alma. Él había ido teniendo una evolución en su alma, y así como él había ido prosperando en su alma, el apóstol Juan quería que él fuera prosperado en todo, que tuviera salud. Fíjense lo que dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Así también tú puedes orar. Podemos orar unos por otros, y la importancia, como estamos viendo este tema, es la ministración del alma, que el alma tiene que ir evolucionando. ¿Sí? Y fíjense aquí dice, en esto, dice, y esto mismo quería el apóstol Juan cuando oraba. Esto está haciendo una oración a Dios, que así como él había prosperado en su alma, tuviera salud. ¿Por qué? Porque oraba así el apóstol Pablo. Digo, perdón, el apóstol Juan, porque nuestro ser está orando que así como prosperó su alma, este es el tema de la administración del alma, pero ahorita vamos ya a este punto, la necesidad de ministrar el alma. Esto es lo que se va a ver aquí. ¿Por qué tenemos necesidad de ministrar el alma? Pues porque nuestro ser, antes de venir a Cristo y también en el caminar, muchas veces sufrimos heridas en el alma. Entonces, nuestra eh, alma puede ser afectada con cosas negativas, incluso antes de venir a Cristo, desde el vientre de nuestra madre, pudimos ser afectados con cosas negativas en el alma hasta la edad adulta. Así es que esta administración se puede en cualquier momento. Que si necesitamos ser ministrados, lo importante de llamar a un ministro y que podamos ser ministrados en nuestra alma. Y durante ese periodo, ¿cuántos no venimos? Yo creo que todos hemos venido a Cristo y hemos sufrido rechazos. Aquí, como vemos, rechazos, maltratos, abuso sexual. Digo, no es que todos hayamos recibido todo esto, sino que durante este periodo quizás algunos sufrieron rechazo, maltratos, otros quizás abuso sexual, otros preferencias entre hermanos, difamaciones, traiciones. Todo esto va hiriendo el alma. Entonces, nuestro ser, nuestra alma pudo ser afectado por estas cosas negativas. Con angustia, a veces por no conocer la verdad, también nuestra alma se ministró con angustia de que si ya tuviste un trabajo, ahora que lo vas a perder. Si no tienes un trabajo, ¿cómo lo vas a conseguir? O que si ya te casaste, ¿cómo vas a poder vivir esa vida casada? O sea, todo ya lo queremos a veces con la agenda planeada, pero no. Una vez que hemos llegado al Señor Jesús, debemos de ser constantemente llenos y dejarnos dirigir por Él. Pero ahorita estamos viendo también que nuestra alma en este proceso puede ser afectada por ministración negativa, como esto que lo estamos viendo, angustia, desesperación, maltratos, porque lo que pasa es que cuando Adán y Eva vivían en el paraíso, ellos no tenían ningún problema, tenían una comunión perfecta con Dios y ni siquiera sabían lo que era la angustia, pero cuando entró el pecado, se angustiaron. Tuvieron miedo, fue la primera reacción que tuvieron, miedo. Porque cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, me escondí porque tuve miedo. Entonces, muchas veces todas estas cosas vienen a afectar el alma. Y aquí, como vemos, con esos daños nos ministraron temores, dudas,
amargura. A muchos, ¿verdad? No sé, pórtate bien porque te va a salir el coco, ¿verdad? Entonces empezaba la angustia. Entonces, amargura también, acaso de la hostilidad del medio ambiente o quizás en casa hubo un medio hostil. Entonces, todos estos daños que ministraron al alma, frustración, hicieron que nuestra alma que pudiera ser manipulada por el enemigo, por las entidades espirituales enemigas, para destruir y también dañar a otros. O sea, todas estas cosas y otras más, que tú puedes decir, a mí lo que no he mencionado, pero a mí me pasó esto, todas estas cosas hicieron de nuestra alma un área donde el enemigo puede manipularnos para destruirnos y dañar a otros. Es por eso que es tan importante conocer la palabra de Dios y también ser llenos constantemente del Espíritu Santo, porque si no, nada más estamos dando vueltas y vueltas y vueltas por las heridas de nuestra alma. Pero cuando ya somos ministrados y somos libres, vamos conociendo la palabra de Dios, ya no vamos a responder como se respondía antes, que si te gritaban, tú gritabas, que si te dañaban, tú dañabas. No, ya en nosotros empieza a haber un cambio, una evolución y vamos testificando del amor de Cristo. Por eso nuestra alma tiene que ser ministrada. Y esto es paso a paso, poco a poco. Y según la apertura que tengamos al Señor Jesucristo, nuestra alma va a poder ser ministrada. Entonces, aquí como vemos, la palabra de Dios nos enseña que Jesús, el Señor, lo vamos a ver un ejemplo aquí en la palabra de Dios. En Mateo, dice ahí en Mateo 9:1, cómo Jesús sana a un paralítico. Hermanita Claudia, si tienes por favor ahí la palabra de Dios y nos puedes apoyar leyendo el Evangelio de Mateo 9, del 1 al 4, por favor. Tienes apagado tu micrófono, mi hermana. Perdón, Paz. Gracias. Mateo 9, capítulo 9 del 1 al 4, por favor. Ok. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Sí, ¿Al sí, 4? al 6, por favor. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Gracias al Señor por su palabra, y aquí estamos viendo este aspecto importante que es la ministración del alma, en que está relacionado el perdón de pecados con mucha sanidad. Se va a reflejar en el cuerpo. Miren, vamos a ir
meditando esto, vamos a ir entresacando semillitas aquí. Dice, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. O sea que este paralítico tenía un daño severo, no podía caminar. Y aquí vemos otra cosa bien importante. Jesús usó la fe de los que lo llevaron. Y qué tan importante es traer a nuestros seres queridos, amigos, vecinos, a Jesucristo. Y Jesús utilizó la fe de ellos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Jesús puede usar la fe del cristiano también para sanar a otro. Y dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí vemos, y lo de los últimos versículos que leyó la hermana, es que Jesús tiene toda autoridad para perdonar los pecados. Jesús la tiene. Ahí lo leyeron. Toda Jesús, y lo vimos en el versículo 6, dice, el Hijo del Hombre es Jesús. Aquí se refiere a Jesús. Cuando en este Evangelio Mateo dice, Hijo del Hombre es Jesús. Entonces dice, que sepáis que el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Solamente Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, aquí vemos la autoridad tan importante de perdonar pecados. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que el pecado separa de la comunión con Dios. Al ser perdonados va a venir una restauración en la comunión con Dios. Entonces, el Señor Jesús, qué tan importante es que si hoy somos confrontados con la palabra, pedir perdón, ver la misericordia de Dios y que hoy tú puedes a través de la palabra, y vamos a orar también para ministrar salud, ministrar liberación para que recibamos salud. Aquí dice que si hoy somos confrontados, vengamos a Jesús y pidámosle que nos perdone nuestros pecados. Es lo primero, debe de haber una restauración primero en la comunión con Dios. Y que nos restaure la comunión con Dios para tener paz con Dios. Y por la fe en el Señor Jesucristo tengamos perdón de pecados, como dice ahí en 1 de Juan 7, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, quien Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí continuó diciendo, algunos de los escribas decían para sí, pensando adentro de sí. Entonces decía, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, nada es oculto a Dios. Dios conoce lo que tú piensas. Jesús conoce lo que tú y yo pensamos. A Dios nadie lo puede engañar. Y Jesús los confrontó y le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí continuó diciendo, porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Aquí vemos que los judíos sí estaban viendo, porque así pensaban también, que no quiere decir que todos los enfermos estén en pecado, no, pero que las consecuencias por haber pecado sí podemos estar enfermos. Incluso se ha comprobado mucho que la falta de perdón enferma. Hay mucha artritis y incluso los doctores, o si se va al psicólogo, ellos empiezan a aconsejar que se perdone, porque han visto esta relación que se tiene, pero no saben cómo, si no es cristiano el psicólogo o el doctor, sí saben que hay mucha importancia en perdonar, pero el incrédulo, si no es cristiano, dice, ¿y cómo lo perdono? Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder perdonar. La carne no quiere perdonar. Por eso necesitamos primero haber nacido de nuevo, que venga el Espíritu Santo y pedir la llenura del Espíritu Santo, y entonces por el poder del Espíritu Santo poder perdonar. Estamos viendo la ministración y que estamos viviendo este tiempo de gracia en que el Espíritu Santo mora en nosotros.
cosas que los del Antiguo Testamento hubieran querido y profetas dijeron, estas cosas no las escribimos para nosotros, sino para los que vendrán después. Estos son los días que profetizó el profeta Joel, donde ahora viene a morar el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Pero aquí estaba el Señor, todavía no había resucitado y todavía no había venido el Espíritu Santo a toda carne. Pero aquí estamos viendo la importancia de la ministración del alma y que primero es muy importante la conciliación con Dios, tener paz con Dios y entonces va a venir la sanidad del alma. Aquí lo vemos bien claro. ¿Qué le dijo primero el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó con el paralítico? Si sus pecados fueron perdonados, primero ministró el Señor Jesús su alma, sanó su alma, perdonó sus pecados y esto se reflejó en una sanidad física. Y yo les doy testimonio de esto porque esto pasó el día de mi encuentro con el Señor Jesús. Esto es verdad, yo soy testimonio, lo he vivido esta escritura porque cuando yo llegué con el Señor Jesús estaba pues terriblemente mal, con odio, resentimiento en mi corazón, pues con pecados y toda la carga que uno trae por haber pecado. Sin embargo, cuando me hablaron del Evangelio de Jesucristo y que en Jesucristo recibíamos el perdón de pecados, mi alma descansó y al haber recibido a Cristo en mi corazón. Y ese día de mi encuentro personal con Cristo, experimentar el amor tan grande de Dios como nunca antes había yo experimentado la presencia de Dios, el amor de Dios y cómo Jesús perdonó mis pecados. Porque, o sea, fue algo evidente porque una de las cosas que yo me acerqué, bueno, la primera de las cosas que yo me acerqué a Dios y buscaba mucho la presencia de Dios y también vivía oprimida por el diablo. Entonces, era joven, no mucho tiempo atrás, era joven, me intenté quitar la vida. A Dios no le agrada esto y era algo que yo traía en mi alma, aunque yo estaba en otra religión, en la tradicional, y había confesado esto, yo no me sentía en paz. Y en ese momento de mi encuentro con Cristo, el sentir como Él me perdonó eso, mi pasado, los pecados, porque yo sentí como Cristo perdonó mis pecados. Algo que ni yo misma me había podido perdonar, el haber querido atentar contra mi vida, que sí atenté. Entonces, pero Él no permitió que partiera. Entonces, le tengo mucho que agradecer a Dios y aquí sigo para servirle a Él y dar testimonio. En ese encuentro personal que yo tuve y experimentar el perdón de Jesús, en ese momento que yo intenté quitarme la vida. ¿Por qué? Porque yo me corté las venas. Entonces, en ese momento de mi encuentro con Cristo fue evidente que ese acto a mí me tenía encadenada. Y al experimentar el perdón, yo sentí como el Señor Jesús ungía mis muñecas, mi espalda, que hacía 20 años que por un centonazo, no sé si ustedes saben lo que es tener escoliosis. Escoliosis es que la columna vertebral está con curvas, puede aparecer como una C, así, nada más como una C o una S. Entonces yo tenía no una escoliosis, yo tenía escoliosis doble. O sea, se hacía una S en mi espalda y justo donde se hacía aquí para la otra escoliosis, ese huesito hasta se me llegaba a salir de la ropa. Mi postura era completamente diferente a esta. Y por 20 años yo tuve ese dolor de espalda que ni con doctores tuve yo sanidad, era un momentito que si tronaba el quiropráctico, la espalda descansaba un momento o yo buscaba estar recostada en el piso para que descansara. Fue un dolor que por 20 años fue un dolor constante.
Cuando yo experimento el perdón de Jesús en eso, fue algo que yo no lo hice, lo hizo el Señor. Empecé a sentir porque al empezar a orar, el Espíritu Santo me tiró al piso y ahí en el piso yo empecé a experimentar eso, como el Señor Jesús ungía mis muñecas, Él sanó ese momento que yo al recordarlo no podía ni hablarlo. Yo le pedí perdón primeramente a Dios, a mis papás, pero no podía ni siquiera hablarlo. Entonces me constreñía el alma. Y ese momento que yo experimenté el amor de Dios, porque quiero decirte que Dios te ama como no nos imaginamos. Jamás había experimentado ese amor de Dios. Se siente uno tan mal, alejado, pero Dios nos sale al encuentro y nos llama por nuestro nombre. Hemos sido llamados, escogidos y qué tan importante es experimentar este encuentro. Por eso la Iglesia de Cristo no puede callar en seguir predicando las buenas nuevas. Y bueno, en este encuentro que yo tuve con el Señor Jesús, que ungió mis muñecas, ahí, automáticamente, al experimentar el perdón de mis pecados, la columna vertebral desde el coxis, porque ese sentonazo me dio escoliosis doble, el cuello rígido y el coxis metido hacia adentro. Entonces, al experimentar esto desde lo abajo, de la parte baja, yo empecé a experimentar como las vértebras de mi espalda se iban acomodando, así como otro en el quiropráctico, de abajo hacia arriba, se iban acomodando vértebra por vértebra por vértebra. Y al terminar de orar y haber experimentado esta presencia tan preciosa del Señor, donde Él me ungió la frente, me ungió las muñecas, me ungió los pies, experimenté ese amor tan grande. Cuando terminaron de orar, que me levanté, por primera vez en 20 años no tenía dolor de espalda. Y estaba yo maravillada de la postura de mi espalda. O sea, yo estaba maravillada que las personas que oraron, y en ese día me había acompañado Benjamín, mi esposo, y yo le decía, oye, ¿cómo me ves? Es que veme la espalda. Entonces, porque yo le decía, oye, ¿cómo me ves? Me dice, ¿cómo te veo de qué? Digo, pues veme la espalda, está derecha. Ah, y entonces las personas me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué te dio el Señor? Entonces yo les di testimonio que no tenía dolor de espalda de 20 años, que incluso la doctora de deporte que me estaba tratando en ese momento, ella me decía, porque le fui a dar testimonio, ella lo testificó y dijo, mira, Rocío, las personas que padecen dolor constante, hasta se les marca en la cara. Tú de padecer ese dolor por 20 años, o sea que sí sé lo que es estar así y de que tenga misericordia de los que la padecen también. Me dice, se les marca en el rostro, pero tu rostro ahorita es otro. Es como si hubieras, ese fue el testimonio que dio la doctora, es como si fueras ido de vacaciones a Acapulco, o sea, tu rostro es otro. Y yo con todo gusto te puedo certificar porque ella tenía radiografías mías pasadas. Así es que es una realidad y muchos se burlaron de esta sanidad, pero ese encuentro marcó mi vida. Y desde ahí, hace 37 años que sigo en el camino del Señor. El Señor ha seguido sanando mi alma y seguimos. Y lo mismo que hizo el Señor por mí, lo puede hacer por ti. Y el mismo milagro puede ser el milagro que tú estás esperando, tanto en sanidades como puede ayudarte el Señor. Por eso es la administración del alma. Entonces, esto es bien importante y ahí experimenté esto, el perdón de pecados y la sanidad de mi espalda. Entonces, pues Dios trabaja en el alma del hombre y luego atiende el cuerpo. Él atendió primero mi alma. Y por esta razón debemos desear ser limpios de ataduras, porque yo era nueva, era un bebé, pero traía un montón de ataduras por participar en el ocultismo y muchas cosas que hasta venir al Evangelio no empiezas a saber que son pecado, porque el mundo las aprueba. Entonces,
desear ser limpios de esas ataduras y ser sanados en nuestra alma para obtener una prosperidad integral en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Entonces, siendo el milagro, lo principal y lo primero fue mi conversión, siendo lo más grande, la salvación del hombre, reconciliarse con Dios, teniendo paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y ahí empieza un proceso en el alma, porque luego también siguió la liberación de mi alma de la opresión demoníaca que yo tenía. Esto ya también pues, es otro testimonio, pero es tan importante todo esto. Y por eso al leer las escrituras, damos testimonio del amor tan grande del Señor Jesús. Y Él pagó, como dijo el profeta Isaías, ahí el siervo sufriente, dice ahí en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido el cuerpo de Jesús completamente a causa de nuestros pecados, para darnos paz, o sea, para reconciliarnos con Dios, es lo primero. Nos dio paz con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que tú y yo merecíamos. Así es que tú hoy también, como continúa ese versículo diciendo Isaías 53:5, y por su llaga hemos sido curados. Esto es una realidad. Y esta es la importancia de la ministración del alma. Así es que le doy muchas gracias a Dios por que Él me llamó. Y esto, pues, le doy muchas gracias a Dios y no vuelvo atrás, hermanos. Ya cuando uno tiene este encuentro, no vuelve atrás. Necesitamos continuar, pero ¿cómo? Y que hay altibajos, y sí, muchos altibajos, pero el Señor está con nosotros. Entonces, es tan importante esto. Y no vuelvo atrás. No hay nada que se compare, no hay nada que se compare a la vida con Jesucristo, ni las tribulaciones, ni pasar por todo esto. Y sí, también el Señor me sanó del miedo a la oscuridad, o sea, todas estas ataduras que se traen. Y bueno, pues el tiempo se acabó, pero por esto es tan importante. Hace como 15 días, hablando con una persona, ella decía que estaba muy angustiada, que tenía dolor de ciática. Y yo le empecé a comentar también esto. Esto es lo que también tenemos que hablar como hijos de Dios y acercar a las personas, porque esto es para todo aquel que crea, primero en Jesucristo. Entonces yo le decía, mira, el Señor Jesús te puede sanar y lo puede hacer por su grande misericordia, pero el milagro más grande es la salvación. Y esto es lo que yo también te digo a ti que me estás escuchando y no sé si hay alguien que después esta grabación la pueda ver, ¿verdad? Y Jesús te está llamando a ti. Y como le dije a esta persona, le dije, sí, te puedes sanar, podemos orar, pero lo más importante y lo que quiere el Señor Jesús es que le conozcas, porque has pensado en la eternidad. ¿Qué va a pasar cuando uno muera? Entonces, ahí se le empezó a hablar del gran amor que tiene Dios por el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda. Si esto hizo Jesús por ti y ha hecho por nosotros, no es para que nos quedemos calladas, no es para que nos quedemos callados, es para dar testimonio y orar también por nuestras familias, por nuestros vecinos y amigos y estar en constante alerta que en cualquier momento el Señor nos puede usar y decirle a esta persona, yo le dije, el Señor quiere que le conozcas, que tengas una relación personal con Él. No importa ahorita, no importa la religión que tengas,
Esto no es un cambio de religión, es para que tengas una relación personal con Dios. Porque también hemos aprendido que un cambio de religión es como si cambiáramos a un enfermo de cama. No, no pasa nada, se sigue con la misma opresión, la misma enfermedad y todo. Pero aquí es porque el Señor Jesús te quiere levantar de donde quiera que estés pasando de años enfermedad, hayan sido ahora enfermedades terminales, que te dice el doctor y que empieza la angustia de tu alma. Dios tiene hoy el poder para levantarte de lo que estés padeciendo. Pero es importante, este es el año que el apóstol Sergio Enrique, guiado por el Espíritu Santo, dijo, él proclamó este año como el año del Shuf, el año del regreso, del retorno de Dios. Esto es lo primero que el alma del hombre debe de buscar, regresar a Dios, arrepentimiento, y después vendrá lo demás. Entonces, esto se le explicó a esta persona y le dimos el plan de salvación. Recibió la paz de Dios completamente y luego aceptó al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y oramos por él. Es en el poder del Señor Jesucristo, es en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que hablamos y que las personas pueden recibir sanidad. Y por eso es tan importante la ministración del alma. Así es que si tú eres esa persona que hoy estás necesitada, algún familiar tuyo, como vimos aquí, aquí como vimos en este pasaje, dice, y trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y viendo la fe de ellos, es tu fe la que el Señor puede usar y traer a los demás con el cambio de vida que tengamos, con el testimonio, que ellos empiecen a ver que nuestro lenguaje es diferente, que ya no agredimos aunque nos agredan, muchas cosas, pero eso es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se tienen que ver esos frutos. Ahorita ya se terminó el tiempo. Y si tú eres esa persona que nunca le has abierto tu corazón a Jesús o que estás oyendo y que por alguna circunstancia te alejaste, hoy es el tiempo del shuf, de volver, de retornar a Dios y de pedirle con todo nuestro corazón volvernos a Él. Entonces, decirle, si tú eres esa persona, di tu nombre. Y dile, Señor, yo ya no puedo retardar más esto. Vengo a ti, estoy necesitado de ti. Y si tú eres esa persona, al igual que nosotros, en un tiempo cuando nos predicaron las buenas nuevas de salvación, le abrimos nuestro corazón a Jesús. Y digámosle, Señor Jesús, si tú eres esa persona, toda la iglesia lo podemos repetir y estas personas también, las que nunca le han abierto su corazón a Jesús. Dile yo, di tu nombre, Señor Jesús, reconozco que tú eres el único Hijo de Dios, que viniste a tomar mi lugar en esa cruz del Calvario y que por tu sangre yo hoy recibo el perdón de mis pecados. Te suplico en esta tarde que por tu sangre me limpies, me laves y me purifiques de toda maldad. Oremos todos. Y por la fe en ti, yo recibo el perdón de mis pecados. Sé tú, Señor Jesús, te lo suplico, que tengas misericordia de mí. Y por la fe que tengo en ti, yo reciba hoy el perdón de mis pecados. Y te ruego que vengas y tomes el trono de nuestro corazón. Toma el trono de mi corazón y sé tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Y Padre, te damos las gracias por haber enviado a Jesús. Y Señor Jesús, hoy te doy gracias porque hoy has venido a morar a mi corazón.
Y te ruego también la promesa del Padre, que vendría tu Espíritu Santo a morar a mi corazón. Y que por tu Espíritu Santo que ya mora en mi corazón, yo pueda andar en novedad de vida, agradando a Dios. Muchas gracias, Señor Jesús, por escribir hoy mi nombre en el libro de la vida. Y ya no tengo más temor de la condenación, mas he pasado de muerte a vida. He recibido el regalo de la vida eterna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús, por extender tus brazos y acogerme en esta tarde. Y hoy así todos con esta fe, acerquémonos a Jesús. Sea cual sea tu problema, estés en depresión, pasando luto por un ser querido que partió, Jesús te puede consolar, sanar ese dolor. No estás solo. Jesús padeció todo, en todo fue tentado según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Si a ti te dieron un diagnóstico terminal o que te han dicho que ciertas enfermedades son terminales y que estás en etapa 1, etapa 2, etapa 5, para Dios no hay nada imposible. Y el Señor te dice en esta tarde que no temas, que Él está contigo. No temas, pero que confíes, que tengas fe. El Señor te puede ayudar en esta tarde. Él puede cambiar tus circunstancias. Él puede darte sanidad si tú lo crees. Él está ahí contigo y vamos a hablar. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, hoy venimos a ti con un corazón agradecido por esta vida abundante que nos das en Jesucristo y que sin Jesucristo estamos perdidos. Señor Jesús, en esta tarde, por el poder de tu Espíritu Santo y en tu nombre, Señor Jesús, te ruego que los que están aquí conectados y los que posteriormente oirán esta grabación, tú que eres poderoso y sabes lo que cada uno necesita, te ruego que extiendas tu mano de poder y ellos reciban esa sanidad en su alma primeramente, en su espíritu, y también esto se evidencia en su cuerpo, Señor. Que traigas esa sanidad que ellos necesitan, conforme a tu sabiduría, conforme al poder de tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, derrama esa unción poderosa de tu Espíritu Santo y que sea rota toda cadena, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. El Señor está oyendo tu oración. Recibe en su nombre libertad y sanidad, primeramente en tu alma, y que también tu cuerpo sea sanado. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Tus rodillas, tus venas, tus arterias, tu hígado, tu páncreas, tus riñones, tu hígado, vesícula, corazón. El Señor te hizo, te formó y te conoce. Recibe la libertad que hay en el nombre de Jesús y que conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, y para darte paz a ti, reconciliarte con Dios, cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy le ruego a Dios que envíe su palabra y que para lo que le envía sea ejecutada y no vuelva en vacía, tú recibas hoy, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, sanidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo.
En el nombre de Jesús. Confía en Dios y no temas. Ambarabashícara, Padre, te ruego para que extiendas tu mano de poder y ellos reciban sanidad. Ambarabashícara, barabarabasícara, en el nombre poderoso de Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, y llénalos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Llénalos de tu gracia. Por tu gracia, llénalos, Señor, de ti. Y te rogamos, Padre, en esta tarde, que perseveremos permaneciendo unidos a la vid verdadera, dando mucho fruto hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que nos permites estar en tu presencia, por tu palabra. Y te ruego para que bendigas a todos mis hermanos aquí presentes y reciban ellos sanidad y el regalo que también nos has dado. Señor, te damos gracias por la vida eterna y tu presencia en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Pues, hermanos, le damos muchas gracias a Dios, que la paz de Dios sea con ustedes y que tengan una bendecida noche. Muchas gracias por este tiempo y continuemos leyendo la palabra, que haya cabida la palabra del Señor en nuestros corazones y permanezcamos siendo fieles a Jesucristo y Él nos dará la corona de la vida. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Sean todos ustedes bendecidos en esta noche.